Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tratar el tercer tema, que se habla de qué trata la hipnosis PER. ¿Qué podemos hacer con la metodología de hipnosis PER? Pues primero quisiera decir que hay un sinfín de cosas que se pueden hacer con la hipnosis PER. Eh, es la forma de tratar más completa que conozca. Por eso se ha ido haciendo mi pasión a lo largo de los años. Primero podemos tratar todo lo que se trata con las terapias alternativas, absolutamente todo, que sean terapias alternativas espirituales o que sean terapias alternativas de sanación, de medicación física, ¿no? Podemos tratar todo lo que se trabaja en psicología, absolutamente todo, o psiquiatría, si es que la persona es formada para eso. Con la hipnosis el efecto es supremamente superior. Y podemos tratar todo lo que pertenece a la parte de la espiritualidad, tanto en las energías, en el poder de la atracción, en la cuántica, que considero que pertenece a la parte espiritual, como a las almas perdidas, eh, conectar con ellas, o a los difuntos queridos, o a la parte de vidas pasadas. Eh, y por supuesto, luego tenemos una amplitud impresionante cuanto a los dolores, los bloqueos, las limitaciones, los trastornos o muchas cosas que pueden incluirse en ese grupo. La hipnosis PER es una mecánica que también se puede adjuntar a terapias alternativas o a psicología o medicina convencional. O sea, profesionales universitarios de la salud mental o física, o también terapeutas que trabajan X formas de sanar. Yo he visto terapias, por ejemplo, de acupuntura con hipnosis y el resultado es extraordinario. He visto gente trabajar terapia de ángeles o de constelaciones familiares o de Reiki con hipnosis y naturalmente el efecto está multiplicado de una forma impresionante. No significa que utilizar la hipnosis deberá de hacer que la persona deje o se olvide de lo que aprendió en su terapia alternativa. No, todo lo contrario, va a poder potenciarlo. Visto que la hipnosis es capaz de tratar todo, eh, permitirá que lo esté utilizando con su terapia habitual, ¿vale? Eh, es una mecánica eficaz, es una mecánica de resultado inmediato y de resultado duradero. La ventaja, como vamos trabajando con el inconsciente, que ya empezáis a tener conocimiento de cómo es y cómo funciona el inconsciente, pues los resultados son eficaces, inmediatos y duraderos, ya que estamos reprogramando la parte inconsciente para que el resultado sea inmediato. Cuanto a lo que podemos hablar de las terapias alternativas, pues podemos trabajar en todos los sentidos. Hasta podemos, digamos, eh, preparar una persona para que haga sus sesiones de yoga de una forma excelente. Podemos preparar una persona para que vaya haciendo sus autoterapias cada vez que tiene un problema particular. O sea, no solamente podemos tratar lo que ya existe, sino también podemos hacer que el paciente sea capaz de mejorar su actitud hacia nuevas experiencias de vida que anteriormente quizá
le hubiese dañado emocionalmente o físicamente. El límite no existe realmente. Hablo, por ejemplo, de la medicación. Por supuesto, cuando tratamos a un paciente con la hipnosis no podemos decirle si es que va mejor de dejar su medicación. No, pero si vemos que sí, ya ha mejorado su estado, de que vaya hablando con su médico en cuando note los efectos de cambio, para que ese médico tome decisiones de disminuir o eliminar en prueba ese medicamento. Dentro de la parte física, pero también podemos hablar de la parte psicológica. Vemos muchas veces que gente están tomando tranquilizante, antidepresivos, y estoy hablando de una cantidad de gente impresionante, una cantidad de gente muy numerosa. Está probado científicamente que cuando una persona tiene un cambio de percepción, conseguimos que su química cerebral enviado al cuerpo, la mente, va cambiando y por lo tanto su estado tanto físico como mental va cambiando. En realidad, de una forma simplificada, vamos a decir, lo que fabricamos con los cambios de percepción con la hipnosis es un cambio de química, que es lo que en realidad los medicamentos van provocando para compensar un desequilibrio, ¿no? Cuando hablamos de depresión, pues hablamos de, para comparar, ¿no? Unos choques interiores como lo pudiéramos ver en una depresión en el cielo que hace que llueva, por ejemplo. El calor contra el frío y provoca una reacción. Por lo tanto, cuando estamos equilibrando, ¿no?, la forma de percibir todo lo que va ocurriendo, vamos equilibrando igualmente la química cerebral. La neuroemoción sirve en eso. Cuando estuvimos hablando en otros temas anteriores de que la mecánica cerebral fabrica una química en función de las emociones, estamos hablando de eso. Si una persona está percibiendo su mundo exterior con agresividad, con tensión, y le provoca una ansiedad que puede con el tiempo haber derivado a depresión, podremos cambiar ese estado haciéndole percibir ese mundo de una forma diferente. Y eso es muy fácil con la hipnosis. O sea, la hipnosis permite también de estar, digamos, disminuyendo hasta eliminar medicaciones. Y eso es muy importante de entender, que una persona que empieza a tener una actitud agresiva y que el médico le está dando una medicación para tranquilizarlo, hacerle percibir ese mundo o esa relación familiar o esa relación social, cambiándole su percepción hacia esa parte que le está haciendo ser agresivo, pues permitiremos que deje de necesitar expresar esa agresividad. Y es lo mismo que lo que están haciendo las pastillas, ¿no?, las medicaciones. Y eso en realidad es una forma mucho más sana de solucionar el tema. Por lo tanto, vamos hablando de una infinidad. Hay una cosa particular a Hipnosisper, que la enseñamos, lo hablamos durante el diplomado y la enseñamos con casos reales cuando los tenemos en el máster, hablando de dolores, digamos, continuos, ¿vale? Una persona, por ejemplo, tomo el caso de una misma psicóloga que tomó un curso que tenía unos dolores de espalda tremendo posterior a un accidente de vehículo
que le dejó durante 3 o 4 años, por lo menos, no me acuerdo exactamente, con un dolor que tenía que compensar con morfina. O sea, tenía morfina todos los días en su bolso. Esa mujer no había encontrado ningún remedio y la ciencia con las intervenciones quirúrgicas no habían podido solucionar ese tema tampoco. Por lo tanto, me pidió una terapia. Lo que hice con esa mujer, que es una actitud frecuente con el dolor continuo, es enviarla como si ella misma fuera una micropartícula de su cuerpo. Y entonces le dije en la zona de dolor de buscar los sensores del dolor que estaban encendidos y que buscara todos los sensores que estaban encendidos en rojo y que simplemente los apagara. Y le añadí que como ya su cerebro sabe que hay ahí un dolor y por lo tanto sabe que tiene que intentar solucionar la causa de ese dolor, lo puede apagar porque ya la información es conocida y ya no tiene por qué enviar más información su sistema nervioso. Y por lo tanto le dije de apagar todos los sensores. En el momento que lo estaba haciendo, poco a poco estaba desapareciendo el dolor en cada zona donde estaba apagando esos sensores del dolor, hasta que haya terminado dejando su cuerpo casi sin dolor, el cual terminó de eliminarse al día siguiente, y luego la puse en trabajar con las zonas nerviosas inflamadas, las zonas de tensiones, las zonas dañadas, con un mecanismo, ¿no? Que sería un poquito más largo explicar para que vaya a empezar a restablecer una normalidad. La ventaja de quitar un dolor primero es conseguir quitar tensiones y en quitar tensiones conseguir mejorar las inflamaciones, conseguir mejorar quitando la tensión el sistema circulatorio, etcétera, etcétera. O sea, que estamos provocando en quitar un dolor una reacción fisiológica inmediata que permite que el mecanismo, ¿no? Del metabolismo pueda empezar a mejorar por sí mismo sin que la hipnosis en realidad tenga que hacer nada. Con esa mujer estuve trabajando de un modo variado su tema del dolor hasta que terminamos la terapia con casi nada de dolor, el cual, como le he dicho antes, terminó de desaparecer el día siguiente. El año siguiente, esta mujer psicóloga volvió al curso para repetir el curso. Hay unas formas particulares para los que quieren repetir, unos precios particulares, y entonces anunció al equipo nuevo del curso que hacía un año que no había vuelto a tener el dolor. Posteriormente, la segunda vez que tomó el curso, me siguió informando que seguía sin tener el dolor. Es importante entender que la mente, ¿vale? Manda sobre lo que sentimos. Y es importante entender que igualmente que nos podemos acostumbrar al tic-tac de un reloj de pared hasta dejar de escucharlo, igual si es fuerte el tic-tac, porque se ha banalizado, ¿no? La mente es capaz de anular o busco la palabra, o de ignorar. Por lo tanto, pasando por el inconsciente y dándole una razón, como ya lo he dicho en los dos anteriores temas, el inconsciente, como no tiene capacidad de razonar, ya que no tiene inteligencia, acepta el hecho de que si se apaga un sensor del dolor, esa información del dolor deja de enviarse y por lo tanto deja de sentir el dolor la persona. Es una forma única que se inventó dentro del método PER por mí mismo y que tiene una eficacia impresionante. Luego, en la parte espiritual, si queremos trabajar más en profundidad, en cuando estamos en esa plataforma del espacio de luz que os hablé en el segundo tema,
pues estamos pidiéndole al guía espiritual que nos ayude con energía de chorro de aire azul y fresco, lo cual tiene doble impacto, uno por la parte simbólica que representa un aire azul y fresco, y la parte psicológica, porque el aire azul y fresco para el inconsciente sugiere anestesia, purificación, regeneración, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, espiritualmente, genera para el inconsciente una reacción de energía particular que divina, porque es el ser de luz o la abuelita, por ejemplo, que se lo está enviando. La mecánica de Hypnosis-Per, como ya os le he dicho anteriormente, va buscando soluciones más allá, mucho más allá de las mecánicas típicas y habituales del hipnosis. O sea, no se desprecia ninguna opción o solución suplementaria o eventual positiva dentro de la sanación Hypnosis-Per. Y si no tenemos certidumbre de sanar de esta forma, pues intentaremos de sanar con otra al mismo tiempo, el mismo día, para que dentro de las variedades de formas de sanar que hemos utilizado, pues tenemos más probabilidad de haber encontrado la correcta, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los temas de enfermedad. Yo tengo ya una numeración de cánceres sanadas sin contarlos ya. O sea, estoy hablando de casos de sanación que los médicos se quedan boca abierta. A veces, con la biodescodificación podemos sanar enfermedades, pero a veces no. ¿Por qué? Porque hay casos que tachamos de temas biodescodificación cuando son diferentes, pueden ser espirituales. Tengo que vivir esa enfermedad para aprender eso. Mientras no aprendo eso, pues tendré esa enfermedad. O sea, le puedo sanar todas las emociones de su vida, no sanaré su enfermedad. Pero también puede ser una enfermedad psicosomática, que no tiene una relación directa con una emoción particular, sino más bien con el efecto esponja. Por ejemplo, cuando una niña de 10 años está viendo a su mamá vivir sus crisis de asma, es muy probable que con el tiempo esa niña tenga asma cuando fisiológicamente su metabolismo no tenía ninguna razón de tener asma. Pero la niña ha vivido y sufrido al mismo tiempo que la madre sus crisis hasta que el inconsciente ha hecho suyo esa enfermedad. Entonces, en esos casos no tenemos que sanar emociones, sino tenemos que, durante la sesión, hacer vivir a la niña que la mamá se ha sanado para que la niña entonces ya no tenga por qué estar enferma. Es un ejemplo que de pura psicología, por supuesto, es un ejemplo de forma, de manera de ir tratando. Por lo tanto, no podemos siempre creer que todo es de una sola cosa, no. Tenemos que suponer que hay una variedad bastante, a veces importante, de posibilidad de que eso o eso haya creado ese problema. Y por lo tanto vamos buscando. Pero sí, por supuesto, muchas veces en los casos de enfermedades, de problema de alergia, de problema de salud, de problemas de piel, de problema de lo que sea, podemos encontrar con la biodescodificación una solución. O sea, por supuesto, antes de la terapia, en la entrevista estaremos viendo un poquito si dentro de esa enfermedad encontramos unas causas emocionales que puedan ser, digamos, las responsables de esa enfermedad. Y para eso, pues tenemos diccionarios de biodescodificación de hasta 700 páginas, ¿no? Que nos está ayudando para saber más o menos dónde tendríamos que buscar. Estoy hablando de, por ejemplo, ¿no? Una mujer que tiene un cambio de vida sufrido, pero callado. Tomar el caso, por ejemplo, de una mujer de militar que por cuarta vez tiene que cambiar de ciudad. La primera vez le gustó, la segunda vez le gustó menos, la tercera vez empezó a molestarle
y la cuarta vez ya no lo soporta más. Cambiar otra vez de casa, reorganizar todo, buscar supermercado, buscar escuela, buscar nuevas amigas, buscar, en fin, reorganizarlo todo y por supuesto el militar nunca hace esas cosas porque él, pobre, trabaja. O sea, estoy hablando de una situación que esta mujer, por lo que podría decir la sociedad, no se puede quejar, porque la sociedad le diría, ay, hija, no te quejes, eres mujer de militar, gana bien su vida, no trabajas, etcétera, ¿no? O sea, se sentiría peor si se quejaría y la gente le contestaría eso. Por lo tanto, esa persona está guardando dentro sus emociones, pero sin querer tragarla. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que está viviendo de nuevo. ¿Qué ocurre? Pues esas emociones, esa química emocional que fabrica el cerebro, traduciendo la emoción fea que está viviendo cotidianamente, o sea, cada día lo está viviendo, la envía en la garganta. Y es muy probable que posteriormente empiece esa persona a tener hipotiroidismo. Es uno de los ejemplos de la biodescodificación que podemos encontrar. Y sobre todo cuando vemos emociones que no están expresadas, ¿vale? O sea, cuando una persona no suelta, el inconsciente no se queda satisfecho, acordado, es un niño grande sin inteligencia durante toda la vida. Si el niño no puede decirlo, va a reaccionar de una forma negativa. Primero enseñará ansiedad y segundo enseñará descontento o desacuerdo. Por lo tanto, eso lo está sufriendo el cuerpo a través de esa química, ya que la mujer no le está exteriorizando. Es una de las cosas que vamos trabajando. Dolores, problemas de biodescodificación, cambios de percepción para modificar los estados de ánimo, pero también podemos trabajar todo lo que son los trastornos, como ya lo hablamos en el tema 2, cuando volvemos a la niñez a sanar un trauma o a sanar una laguna. Estamos hablando de gente que han vivido hasta hoy, quizás con 50 años de edad, un tema que de niños sufrieron y que está afectándole a su vida. Y no es poco frecuente. Eso, entre comillas, es el tema siguiente a ese mismo, ¿no? La repercusión de los trastornos infantiles en la edad adulta, ¿no? Todo lo que encontramos. Por lo tanto, eso es, yo creo que no conozco gente que no tienen que limpiar nada. Y no significa que hayan sido o no maltratados de niño, no, solo significa que algo les ha inculcado un comportamiento inadecuado, algo les impidió descubrir su seguridad, algo les hizo sentirse con complejos, algo ocurrió que podemos solucionar volviendo atrás en una regresión temporal con la era de la persona en ese momento y trabajarlo ahí en el regreso. Naturalmente, somos capaces de ayudar al paciente, igual si no viene a pedirnos ayuda en ciertos temas, dentro del mecanismo de hipnosis PER durante la intervención de la entrevista. Vamos desde la niñez hasta la era actual hablando del paciente. La razón por la cual esas entrevistas duran, según los hipnoterapeutas, de 1 hora a 3 horas, solo la entrevista, para que conozcamos el paciente como si fuera un amigo, para que estemos viviéndolo, para que conozcamos sus esencias, su forma de ser, su forma de reaccionar, su forma de expresarse, y todo eso nos permite luego, al momento de la terapia, de la sesión, poder actuar de una forma precisa, ¿no? Y trabajar con él de una manera eficaz. Cuanto a lo espiritual, todo lo que se relaciona con el poder de la atracción, ¿no? Mucha gente tiene temas como el no recibo lo que debería recibir, por ejemplo, la abundancia o la armonía, los temas de poder de atracción
que en mi opinión no son como el libro del secreto, porque ahí se han pasado 3 pueblos, en mi opinión. O sea, no es que si me siento en la cama pensando seriamente durante 10 días y repitiéndomelo en la cabeza que voy a tener un Ferrari, que al mes siguiente voy a tener un Ferrari. No funciona así. Pero sí, por supuesto, cuando nos vamos convenciendo de una situación de una forma adecuada, ahí es donde entra la efectividad de la programación neurolingüística, pues podemos conseguir atraer lo que deseamos. Por supuesto, el universo no nos va a dar lo que no necesitamos. O sea, si yo tengo que tener un Ferrari es porque seré un rico y dentro de esa imagen necesitaré tener un Ferrari para representar esa imagen correctamente. Pero si es que yo no tengo que ser rico, pues no voy a tener cosas de ricos, por supuesto. Voy a tener cosas que me permiten conseguir llegar a mejorar mi felicidad, por supuesto, porque el objetivo siempre va en ese sentido. Si nos fijamos bien, todas las sabidurías, todas absolutamente, sirven a mejorar tu capacidad a ser feliz. O sea, si eres impaciente y aprende la sabiduría de la paciencia, dejarás de sufrir la impaciencia. Si tienes una dificultad en la aceptación cuando ocurre algo que no te gusta, pues en aprender la aceptación dejará de sufrir la inaceptación, y etcétera, y etcétera. O sea, todas las sabidurías sirven en eso, en mejorar tu capacidad a ser feliz. Por lo tanto, en la mecánica del universo, cuando hablamos del poder de la atracción, va en relación a eso, mejorar tu felicidad, pero no darte cosas que sean inútiles o cosas que no sean previstas, por supuesto. Ahora, dentro de esa mecánica de poder de atracción durante la terapia, dentro de la mecánica, ¿no?, de conseguir recibir lo que nos pertenece o los que nos debe de pertenecer, pues hay una forma muy sutil, eficaz de hacer que la persona pueda empezar a sentirse de forma diferente, percibir cambiando la percepción de una forma positiva para que la persona empiece a sentirse de forma diferente. Por lo tanto, la palabra, bueno, la frase de hacer el cambio de percepción dentro de Hypnosisper es uno de los pilares, por supuesto, para muchos tratamientos, que sea para perdonar, que sea para conseguir, que sea para el cambio, que sea para la evolución. El cambio de percepción siempre es necesario. Y digamos que cada uno tendremos una percepción diferente, igual 100 personas observando una situación bien determinada, pues esas 100 personas, ninguna va a percibirlo de la misma manera, cada uno lo va a sentir a su manera. De hecho, escribí un día un artículo relacionado en eso, en cuestión de la percepción del ser humano. Ese artículo se llama Los ojos de los demás. Lo voy a encontrar en Facebook poniendo en uno de mis perfiles el título de Los ojos de los demás. Y efectivamente es muy importante entender que todos hemos vivido cosas diferentes, todos hemos nacido con esencias diferentes y por lo tanto, por haber vivido cosas diferentes y ser diferente, pues percibimos y emitimos de forma diferente. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta eso con el paciente. No podemos pensar en nuestras ideas o nuestras creencias, porque quizás no son las suyas, y no podemos obligar a alguien que tenga nuestras creencias, pero sí le podemos hacer abrir su mente en una variedad de creencias que él mismo con el tiempo irá eligiendo la que más le interesa. Por supuesto, podemos hacerle una proyección en el tiempo a una persona, haciéndole vivir una situación de forma diferente, positivamente, negativamente, pero sin decirle eso. Simplemente vete a ver dentro de 5 años cómo podría ser tu vida si no dejas a ese hombre. Y si ese hombre no cambia, y cuéntame cómo lo vives. O sea, no decimos nada, ¿vale? Luego le decimos, vete a ver dentro de 5 años, a ver cómo podría ser tu vida si consigue que ese hombre cambie esas actitudes que te hacen sufrir, y cuéntame cómo lo vives. Y luego vete a ver dentro de 5 años cómo puede ser tu vida sin ese hombre,
a ver cómo lo vives. Y se lo hacemos vivir las tres posibilidades sin haber influenciando de ninguna manera con lo que debe de ver, pero sí le hacemos ver que la persona sabe la verdad en su mente y yendo en una progresión en el futuro puede tomar conciencia. Eso sí que lo debemos de hacer, hacerle tomar conciencia de lo que ya sabe. Y por lo tanto, nuestro trabajo también es de ir descubriendo correctamente a ese paciente para saber qué es lo que suponemos que debe de descubrir, ¿vale? A su manera, por supuesto. Por lo tanto, la diversificación de tratamientos es infinito, como lo he dicho antes. Podemos tratar todo, absolutamente lo que tratan los psicólogos y lo que sí os puedo decir, cuando un psicólogo muchas veces, ¿no?, han venido con su paciente a mi consulta, al terminar la terapia, lo habitual que me dicen esos psicólogos que creen en la hipnoterapia acabo de ver una terapia de 2 años en 2 horas. Es muy significativo. Lo que tiene que hacer un psicólogo es entrar en contacto con el inconsciente sin haber rebajado la actividad de la conciencia y por lo tanto sin haber abierto completamente los parámetros inconscientes, lo que le dificulta la tarea muchísimo. Es como llenar una balsa de agua con un vaso en vez de llenarla con una manguera de bombero. El trabajo es el mismo, el resultado del trabajo es el mismo, solo que el tiempo varía muchísimo. Por lo tanto, yo no voy a hablar mal, ¿no?, tampoco de la hipnosis como de la psicología, porque es una cuestión de tiempo. Hay muy buenos psicólogos y muy buenos hipnoterapeutas. Lo que sí tenemos que decir es que la herramienta de la medicina de los psicólogos o de los médicos es buena, igual que la hipnosis, y tampoco es peligrosa, pero sí puede ser peligroso el terapeuta. O sea, la herramienta en sí está bien utilizado, pero si cuando utilizo el martillo falló el clavo y me pillo el dedo, no es culpa del martillo, es culpa de que yo falle el clavo. En la psicología, en la medicina y en la hipnoterapia, pues pasa lo mismo. La herramienta es buena. Lo que puede ser malo es el que la utiliza. Por lo tanto, o puede fallar sin ser malo. Por lo tanto, es importante entender un poquito de que la herramienta de la hipnosis PER es capaz de aportar un sinfín, ¿no?, un crisis de pánico, trastorno, obsesión compulsiva, o sea, de los trastornos psiquiátricos o psicológicos, bipolaridad, que es difícil sanar un bipolar porque cuando está en su fase histérica cree que no está enfermo y vuelve a desorganizar todo, ¿no? El problema del bipolar son sus cambios depresivos y histeria, ¿no? Por lo tanto es complicado, pero sí hemos visto mejoras en niveles de trastornos esquizofrénicos con intención a matar en varios cursos de máster que serán después del diplomado, ¿no? O sea, estoy hablando de situaciones de mejora súper rápida, sin medicación añadida, de una manera eficaz, duradera inmediata, ¿no? Por lo tanto, no hay límite, no hay límite en el espiritual, pues podemos por fin reencontrar a un padre a quien no se le ha podido decir lo tanto que lo amaba. Se le puede ayudar a un padre si está perdido, con su tristeza por haberse ido, en que encuentre su paz y entonces la luz. Se le puede trabajar las energías en el nivel cuántico cuando una persona la odia,
y entonces enviarle amor en el contrario de su odio para bloquear sus energías cuánticamente, ya como lo digo en otros temas anteriores, es totalmente posible. Por lo tanto, tenemos una ilimitación bestial. Los bloqueos, a veces, la primera vez que hablé en público me bloqueé y por lo tanto cada vez que quiero hacerlo, mi inconsciente me envía esa actitud porque es la única que tiene. Pues podemos hacerle vivir de una forma victoriosa, ¿no? Como ha podido hablar el paciente a un público disfrutando. Estamos hablando de las limitaciones, por ejemplo, personas que creen que no pueden pasar ese nivel o personas que creen que siempre tienen que luchar para conseguir algo, cuando en realidad es el inconsciente que lo está creando porque la persona lo ha pensado un día y posteriormente muchas más veces el inconsciente no tenía por qué no creérselo. Podemos hacer una cantidad de mejoras de vida, sanaciones mentales o físicas a un nivel impresionante de verdad. Es mi palabra preferida, os habréis dado cuenta, ¿no? Impresionante. Y naturalmente, con la mecánica de la ciencia reconocida como la biodescodificación, la cuántica, la psicología, la clínica o también añadido o aparte en paralela con la parte espiritual. Todo eso lo tenemos dentro de Hipnosis-Per y, por supuesto, lo enseñamos en los cursos. Termino con ese tema de qué trata la Hipnosis-Per y le doy cita al siguiente tema, al cuarto tema, del cual hablaremos sobre las repercusiones de los trastornos infantiles en la edad adulta. Hasta luego y hasta pronto.